Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual de historia. En el siguiente video voy a realizar un cierre explicativo sobre la evolución del bloque oriental socialista entre 1945 y 1970. Les aconsejo tener a mano los esquemas sobre este tema que repartí previamente. Antes de hablar del bloque socialista, es necesario que nos remontemos un poco atrás en el tiempo. La ideología socialista había surgido en el siglo XIX como una reacción contra las desigualdades generadas o profundizadas por el capitalismo. La primera experiencia de un gobierno socialista llegó recién en 1917, cuando obreros, campesinos y soldados, organizados en asambleas o soviets, protagonizaron una revolución en el Imperio ruso. Esto permitió la llegada al poder del Partido Comunista, encabezado por Vladimir Lenin, quien estableció una dictadura del proletariado. Es decir, un régimen de partido único, donde la clase trabajadora tomaría el control de los medios de producción, fábricas, tierras y otras empresas, eliminaría a las clases sociales y reprimiría a la burguesía. Sin embargo, Lenin murió al poco tiempo y Joseph Stalin quedó a cargo de la dirección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nombre que adoptó Rusia junto al resto de países que antes integraban el Imperio Ruso. Stalin condujo el Estado soviético durante 3 décadas, por lo que la construcción del modelo socialista soviético se realizó bajo su liderazgo. ¿Qué características tuvo este modelo de socialismo? En principio, fue eliminada la propiedad privada de los medios de producción y todas las empresas pasaron a ser propiedad del Estado. Este dirigía la economía de manera centralizada y planificada, estableciendo objetivos de producción en plazos de 5 años, los llamados planes quinquenales. Todo era decidido desde las más altas esferas del gobierno, sin dejar detalle librado al azar o a la improvisación. Así, el Estado soviético buscaba satisfacer las necesidades básicas de toda su población. En el campo, la tierra fue colectivizada de manera forzosa. El gobierno agrupó a los campesinos en fincas estatales o cooperativas, prohibiendo las explotaciones agrícolas privadas. En cuanto a la industria, la Unión Soviética quería modernizarse para quedar a la par de las potencias capitalistas. Por ello, privilegió el desarrollo de la industria pesada, es decir, la producción de acero y energía. Esto relegó la fabricación de artículos de consumo masivo, lo que generó escasez en determinadas ocasiones. Estos cambios tan radicales fueron implementados en poco tiempo, durante las décadas de 1920 y 1930, generando diferentes problemas. La producción agrícola cayó en picada y se desató una fuerte hambruna. Además, crecieron las críticas hacia Stalin, aún dentro del propio Partido Comunista. Este decidió acallarlas, recurriendo a una brutal represión, con millones de detenciones, deportaciones y ejecuciones. Un segundo problema fue la creciente burocratización de la Unión Soviética, es decir, el aumento incontrolable de funcionarios del Estado que se fueron apartando del trabajo y la vida cotidiana del pueblo. De este modo, lo que debía ser un gobierno de los trabajadores se había transformado en una dictadura de partido único. Con sus pros y sus contras, la Unión Soviética emergió de la Segunda Guerra Mundial convertida en gran potencia. Tras la derrota del nazismo, las tropas soviéticas ocuparon Europa del Este y establecieron regímenes socialistas similares en los países de dicha región. Con ellos, la Unión Soviética conformó el Consejo de Ayuda Mutua Económica en 1947 para encarar la reconstrucción de posguerra y establecer un mercado común. A la muerte de Stalin, en 1953, asumió Nikita Khrushchev. Este inició una serie de cambios conocidos como deshielo.
Se criticaron los excesos represivos de Stalin, se liberó a millones de presos políticos y se permitieron algunas disidencias con el régimen. Aunque, en lo esencial, este no cambió. Se mantuvo el partido único y continuó creciendo la burocracia. En cuanto a la economía, se impulsó una cierta descentralización que le otorgó más libertad de acción a las empresas que, claro, siguieron siendo estatales. Al mismo tiempo, comenzó a priorizarse la industria liviana dedicada a producir bienes de consumo masivo. Esto mejoró la calidad de vida de la población soviética, que llegó a superar a la de Estados Unidos en los primeros años de la década de 1960. En el plano internacional, Khrushchev planteó la, entre comillas, coexistencia pacífica entre los bloques capitalista y socialista. Según esta idea, las economías de los dos sistemas competirían hasta que una demostrara su superioridad. Así, no sería necesario que se enfrentaran bélicamente las dos potencias, ni tampoco realizar la revolución en los países capitalistas. A pesar de ello, cabe mencionar que fue durante el gobierno de Khrushchev que los soviéticos construyeron el muro de Berlín e intentaron instalar misiles nucleares en Cuba. Khrushchev fue derrocado en 1964 por una conspiración dentro del propio Partido Comunista Soviético. Gracias a esta, arribó al poder Leónidas Brezhnev, quien gobernó durante 18 años. Su extenso periodo de gobierno se caracterizó por mayor centralización estatal, represión y vigilancia. Con Brezhnev, la Unión Soviética empezó a experimentar un marcado estancamiento económico. Comenzaron a generalizarse los episodios de desabastecimiento y floreció el mercado negro. Algunas de las causas de este fenómeno eran el poco incentivo hacia la innovación que había en la economía soviética y los crecientes gastos militares provocados por la carrera armamentística de la Guerra Fría. Paradójicamente, en esos años la Unión Soviética desarrolló una política más agresiva y expansiva a nivel internacional. La doctrina Brezhnev consideraba que el Estado soviético tenía la supremacía dentro de su bloque, pudiendo intervenir sobre los demás países socialistas en caso de que existiera una amenaza que fuera a restaurar el capitalismo. Bajo este argumento, la Unión Soviética invadió Checoslovaquia en 1968 y Afganistán en 1979. Una clave para entender el periodo de Brezhnev es que comenzó a hablarse de, entre comillas, socialismo real, para diferenciar entre las ideas originales del socialismo y el modelo soviético. A esa altura, la burocracia y corrupción dentro de la Unión Soviética había convertido al Partido Comunista en una oligarquía. Sus miembros gozaban de enormes privilegios y se encontraban muy por encima del pueblo trabajador. El soviético, de todos modos, no fue el único modelo de socialismo que se desarrolló durante la Guerra Fría. Diferentes revoluciones triunfaron en países de Asia, África y América Latina, intentando integrar las ideas socialistas a las características específicas de sus sociedades. Veamos qué ocurrió en el caso de China. Allí, los comunistas tomaron el poder en 1949, tras décadas de lucha armada. Dirigidos por Mao Zedong, construyeron un modelo de socialismo diferente al soviético, llegando incluso a rivalizar con el mismo. Los primeros años, de 1949 a 1958, constituyeron un periodo de transición. Se organizó el gobierno de la República Popular China, se repartió la tierra entre los campesinos pobres y se estableció una economía mixta que combinó la propiedad estatal, las cooperativas y la pequeña propiedad privada. Durante esos años, la Unión Soviética ayudó con préstamos y asesoramiento técnico, buscando influir sobre el país asiático. Entonces se desarrolló el llamado Gran Salto Adelante, un plan económico lanzado por Mao Zedong que colectivizó la tierra e impulsó una industrialización acelerada, movilizando a la población
para realizar trabajo voluntario. Aunque logró algunos de sus objetivos, también produjo una hambruna en la que murieron millones. Fue entonces que China rompió relaciones con la Unión Soviética. Mientras que Moscú presionaba a Mao Zedong exigiendo el pago de préstamos, este señaló a los soviéticos como imperialistas y procapitalistas. Al finalizar el gran salto adelante en 1966, Mao fue derrocado por sus rivales dentro del Partido Comunista Chino. Entonces, se desató la llamada Revolución Cultural Proletaria, un gran movimiento juvenil de masas convocado por Mao Zedong. Este movimiento atacó los privilegios de los líderes comunistas, criticó la burocratización, reclamó un igualitarismo total y cuestionó todos los aspectos de la cultura china. La Revolución Cultural, además, reinstauró a Mao en el poder, manteniendo el socialismo en China hasta que se produjo su muerte en 1976. Comparando al modelo chino con el modelo soviético, encontramos algunas diferencias interesantes. Por un lado, en la Unión Soviética el socialismo se construyó casi exclusivamente desde el Estado, como una imposición sobre la población. En cambio, en China, el gobierno incentivó más la movilización voluntaria de las masas, tanto para las transformaciones políticas como en la producción. De igual modo, mientras que en la Unión Soviética comenzaron a crecer la burocracia y las desigualdades entre miembros y no miembros del partido, en China se llegó a un igualitarismo comunitario que prácticamente eliminó la esfera privada de la vida de su población. Por último, a medida que los soviéticos abandonaban la idea de revolución, los chinos se aferraron a ella con fervor cuasi religioso. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de conocer esto? Fundamentalmente porque estas diferencias, así como las que surgían con otros modelos socialistas establecidos en otros países, dividieron a los militantes socialistas en todo el mundo. En líneas generales, de un lado quedaron aquellos fieles a la Unión Soviética, que, desde los partidos comunistas tradicionales, trataron de lograr cambios graduales de forma pacífica y participando en las elecciones de sus países. Y del otro lado, se formaron nuevos grupos, integrados por personas inspiradas en las revoluciones china o cubana y en la descolonización de Asia y África. Esta nueva izquierda, entre otras cosas, organizó los grupos guerrilleros o movimientos de masas que sacudieron a sus sociedades durante las turbulentas décadas de 1960 y 1970. Pero no me quiero adelantar a temas que están todavía por venir, así que doy por concluido este video. Nos vemos en el próximo.